entiende que hace y lo que efectivamente hace. Y la libertad, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad del sujeto de elegir sin presiones, ya sea fuerza física o amenazas, realizar o no el acto. Entonces la libertad es la coherencia entre lo que el sujeto quiere y lo que hace, no entre lo que entiende y lo que hace, que sería la intención. Pero además de estos tres elementos internos, discernimiento, intención y libertad, ¿qué más tiene que haber para que haya acto voluntario? Los actos externos. El elemento externo. ¿Y cuál es el elemento externo? Poder transmitirlo de forma oral, escrita o a través de signos los cuales no sean ¿Y qué es eso? equívocos. ¿Y qué es eso? Porque yo puedo obrar con discernimiento, con intención y con libertad, pero además, ¿qué tengo que hacer? Expresar tu Exteriorizarlo. voluntad. Exteriorizarlo. Y en la exteriorización, ¿qué es lo que entra en juego? La forma. Voluntad. No, la forma. El cómo se exterioriza. Por eso estamos viendo forma. Ustedes imagínense, ¿se acuerdan de matemática y de los conjuntos? ¿Sí? Ustedes imagínense que tienen un conjunto que es actos jurídicos. O acto jurídico. Adentro del conjunto tienen que tener, por un lado, tres elementos internos: discernimiento, Buena. intención y libertad. No, me toca. El sujeto tiene que tener capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Tiene discernimiento. Después tiene que tener intención. Es decir, tiene que haber correspondencia entre lo que el sujeto entendió que hacía y lo que efectivamente hizo. Si entendió que iba a comprar un inmueble, es porque efectivamente compró un inmueble. No lo compró pensando que lo estaba alquilando. Intención. Y después tiene que haber libertad. Es decir, el sujeto tiene que optar libremente por realizar o no el acto. Pero además no basta con eso. Hay un cuarto elemento dentro de este conjunto, que no es un elemento interno, porque no es un elemento que queda en la esfera de cada sujeto que realiza el acto, sino que se exterioriza, que sale, que es el elemento externo. Es decir, la exteriorización, hay que comunicar esa voluntad. Y esto tiene que ver con las formas. ¿Y por qué tanta importancia al acto voluntario? ¿Cómo es el acto jurídico? ¿Es un acto lícito o ilícito? Lícito. Lícito. Es un acto que además tiene por finalidad inmediata establecer relaciones jurídicas, ¿sí? Constituir, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Pero además es un acto ¿cómo? Además de lícito y que tiene esa finalidad inmediata. ¿Es voluntario o es involuntario el acto jurídico? Voluntario, voluntario. Es voluntario. Por eso estamos estudiando las formas. Porque si yo estoy frente a un acto, para saber si estoy o no en presencia de un acto jurídico, además de chequear que sea lícito y que tenga por finalidad inmediata constituir relaciones jurídicas, voy a tener que ver si es voluntario. Y para ver si es voluntario, voy a tener que ver si hay ¿qué? Elementos internos, discernimiento, intención y libertad. Pero además, ¿qué voy a tener que ver? Si hubo exteriorización, si se cumplió el elemento externo. Y acá es donde entran en juego las formas. ¿Se entiende por qué vamos a hablar de formas y que no es algo tirado de los pelos? ¿O alguien no lo entiende? ¿Lo entienden todos? Es fantástico, ya están para rendir materias de quinto año. A mí me llevó 10 años entender esto. Bueno, ¿cómo definimos el concepto de forma de los actos jurídicos? ¿Sí? La forma es el modo o la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto o de los sujetos que celebran el acto jurídico. Les repito, la forma es el modo o la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto o de los sujetos que celebran el acto jurídico. ¿Es importante entonces para el derecho de qué forma se exterioriza la voluntad? ¿Es importante el modo? ¿Es importante la manera? Sí.
porque de eso depende el elemento externo. Y sin elemento externo, el acto no es voluntario, por más que haya discernimiento, intención y libertad. ¿Se entiende? Entonces, en una primera aproximación, digamos esto. La forma es el modo o la manera como exterioriza su voluntad el sujeto o los sujetos que celebran o que realizan el acto jurídico. Ese es el concepto de forma, ¿sí? Van a ver que tienen, para los que estén mirando el programa, un punto que se llama el formalismo en el derecho. ¿Qué tiene que ver o cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? El formalismo, es decir, darle a los negocios o a los actos jurídicos una forma determinada, está prácticamente en la base de la organización jurídica de todos los pueblos, ¿sí? El formalismo está en la base de la organización jurídica de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antaño los pueblos realizaban los actos jurídicos de una determinada manera, exteriorizaban su voluntad de una determinada forma. Tanto es así que en la antigüedad la validez del acto que se celebraba dependía de que se cumpla la forma establecida. ¿Sí? En la antigüedad el formalismo tenía una relevancia tan importante que la validez del acto iba a depender de que se cumpla la forma establecida. Es decir, si las partes realizaban el acto de acuerdo a la forma prevista, el negocio jurídico era válido. Si no cumplían la forma prevista, el negocio no era válido. Supónganse entonces que para la compra de los granos de una cosecha, ¿sí?, se pactaba la entrega de la bolsa de granos en mano contra la entrega de una moneda acuñada en el material que fuera en la mano del vendedor. El formalismo tenía que ver con eso. ¿De qué manera las partes exteriorizaban su voluntad? El vendedor de vender los granos, el comprador de pagar un precio y a su vez el vendedor de aceptar ese precio. El formalismo era tan importante que la validez del acto, en este ejemplo que yo les puse es una compraventa, dependía de que se cumplan las formas. Entonces, quizás, si el vendedor dejaba tirada la bolsa con granos y el comprador revoleaba la moneda, el negocio no estaba perfeccionado, porque las formas eran trascendentales. ¿Tuvieron derecho romano? ¿Escucharon hablar de las formas sacras, sacramentales? Bueno, No, pero lo estamos viendo. Dijeron, por ejemplo, si un acto se hacía mal, no obtenías el 100% del dueño de la cosa. Ejemplo, la transmisión de un esclavo. Si no se hacía con el objeto de la balanza y el cobre que se ponía sobre el esclavo, no se da 100% la autoridad de la cosa hacia el otro. exacto, es lo que dice Timoteo. O sea, los actos estaban rodeados de formalismos sacros o de determinadas formas sacramentales. ¿Vieron cómo en la misa los ritos se cumplen realizando determinadas palabras o a través de determinados gestos que hace el sacerdote, o con los sacramentos lo mismo? Bueno, el formalismo en la antigüedad era tan importante que debían cumplirse las formas para exteriorizar la voluntad. Y si no se cumplían las formas, se consideraba que el negocio no era válido. En la actualidad, el formalismo subsiste. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro derecho tenemos las formas de los negocios jurídicos vigentes. Ahora, las formas en la actualidad están impuestas principalmente para garantizar la seguridad jurídica y el interés de los terceros. Les repito, a diferencia de la antigüedad, en donde el formalismo era tan trascendente que de él dependía la validez del acto, en la actualidad, aunque las formas subsisten, están establecidas principalmente para garantizar la seguridad jurídica y el interés de los terceros. Les voy a poner dos ejemplos. Si yo quiero comprar una casa, ¿sí?, basta con que le mande un mail al vendedor diciendo que la compro, que el vendedor me contesta que acepte y que le transfiera a una cuenta la suma de dinero para que esté perfeccionado el negocio jurídico compraventa de un inmueble. No, hay determinadas formas que hay que cumplir, ¿sí? La compraventa se hace por escritura pública.
y a su vez se inscribe, no copien, es un ejemplo, yo después les voy a explicar mejor, y a su vez se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, eso da seguridad jurídica, porque ese formalismo, la escritura pública, la intervención de un escribano y la inscripción en el registro, garantiza que la persona titular me vendió a mí, y a su vez da publicidad a los terceros, que pidiendo un informe en el registro, conocen que el nuevo propietario soy yo y que el anterior propietario se desprendió de la cosa. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando hablamos de formalismo, en el derecho hablamos de esto. Históricamente, las formas estuvieron siempre presentes en la base de la organización jurídica de los pueblos más primitivos. Tanto es así que las formas tenían una importancia trascendental, porque de ellas dependía la validez del negocio jurídico. Si no se cumplían las formas, el negocio jurídico no valía, era nulo. ¿Subsisten las formas en la actualidad? Sí, las formas tienen importancia, pero ya no tienen esta trascendencia en la que siempre de la forma depende la validez del acto. En algunos casos, si no se cumple la forma, sí, en otros no. Pero las formas hoy, más allá de que en algunos casos se exigen a los fines de la validez, ¿sí? No es que incumplir las formas da lo mismo, en muchos casos hay formas determinadas que hay que cumplir, pero principalmente las formas apuntan a proteger el interés de los terceros y a garantizar la seguridad jurídica. ¿Se entiende esto a partir del ejemplo que les puse de la compraventa de un inmueble? ¿Seguro? Si hay alguien que no lo entienda, me lo pregunta, por favor. Yo, perdón. Sí. Sí, yo no entiendo cuando haces referencia a lo de depende de la validez del acto. Que en el sistema, si querés, de antaño, ¿sí? Las formas eran tan importantes que el acto fuera válido estaba supeditado a que se cumplieran las formas. Si las partes no cumplían con la forma determinada, el acto no era válido. En el ejemplo que dice Timoteo, si la compraventa del esclavo no se hacía cumpliendo esos ritos sacramentales o esas formas, la compraventa era nula, no tenía valor. Perfecto, ¿Se gracias. entiende? Sí. Esto no quiere decir que ahora no haya, y ahora lo vamos a ver más adelante, que ahora no haya actos que tienen formas determinadas y que hay que cumplirlas porque si no el acto no es válido. Lo que te quiero decir es que en el antiguo derecho las formas eran principalmente orientadas a eso, a dar validez al negocio jurídico. Hoy, por más que hay formas que hay que cumplir y que hay determinados actos jurídicos que si no se cumplen las formas, el negocio es inválido, las formas principalmente tienen otra finalidad. Apuntan a preservar o a proteger el interés de los terceros y a garantizar la seguridad jurídica, el tráfico jurídico de los bienes. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Sí, sí, gracias. De nada. Tienen después ustedes en la bolilla, esto sería lo que es el concepto de formas, lo que vimos hasta ahora, y después formalismo en el derecho, como antecedente histórico para que entiendan ustedes cómo viene la cuestión. Tienen un punto en la bolilla que es importantísimo, que se llama principio de libertad de las formas. ¿Qué les parece que es el principio de libertad de las formas? Los que tienen el código, si quieren poner leyendo el artículo 284 del Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente recepta el principio de libertad de las formas. ¿Alguien tiene el código por error, porque tenía el escritorio que le hacía juego y lo puso ahí abajo para que no se mueva? ¿O porque...? ¿Sí? Está un poquito más chica la pata. Exacto, o sea que de casualidad. De casualidad. Gracias por la sinceridad. ¿Qué dice el artículo 284? Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir... Frená ahí, Timoteo, perdona. ¿Entendieron lo que dice? Si la ley no prevé una forma determinada para exteriorizar la voluntad, las partes pueden hacerlo de la manera que juzguen más conveniente. Por eso se llama principio de libertad de las formas. Porque ¿cuál es el principio? Que si la ley no establece una forma específica, las partes que celebran el negocio jurídico, ¿cómo pueden exteriorizar la voluntad? De la manera que lo consideren mejor. ¿Se entiende? No presenta ningún grado de dificultad esto. De hecho, se llama justamente principio de libertad de las formas, porque es la regla. Donde la ley no prevé una forma específica,
las partes tienen libertad para exteriorizar la forma, para exteriorizar la voluntad de la manera que lo juzguen conveniente. ¿Qué dice el renglón siguiente, Timoteo? Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. El principio de libertad de las formas no solo implica que si la ley no prevé una forma, las partes pueden exteriorizar su voluntad como quieren, sino que además implica que si la ley prevé una forma, las partes pueden recurrir a otra forma distinta siempre y cuando sea como más exigente. Lo que no pueden hacer las partes es, donde hay una forma prevista, apartarse de esa forma y exteriorizar su voluntad por una forma menos exigente. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Si yo quiero vender la notebook desde la que estoy dando clase ahora, ¿existe una forma que me imponga la ley acerca de cómo tengo que exteriorizar mi voluntad de vender y el comprador su voluntad de comprar? No. No. ¿Lo podemos acordar oralmente? Sí. ¿Lo podemos acordar por escrito en un papel? Sí. ¿Lo podemos hacer a través de la intervención de un escribano público? Sería carísimo, pero también podríamos hacerlo. Rige al respecto el principio de libertad de las formas, porque la ley no prevé una forma determinada. Entonces, comprador y vendedor de esta computadora podemos exteriorizar la voluntad de la manera que nos parezca mejor. ¿Sí? Supónganse que estamos en presencia de un contrato de cesión. Ya lo vamos a ver, pero para el contrato de cesión está prevista la forma escrita. Hay que celebrarlo por escrito. ¿Lo podemos hacer verbalmente? No, porque acá no rige el principio de libertad de las formas, porque la ley prevé una manera específica de exteriorizar la voluntad, que es la forma escrita. Ahora, ¿podemos hacerlo por escrito a través de una escritura pública en la que intervenga un escribano? Sí, porque es una forma ¿cómo? Más exigente. Más exigente, dotada de mayores formalidades, de mayor rigorismo. ¿Se entiende la idea? Entonces, el principio de libertad de las formas comprende estos dos conceptos. Si la ley no prevé una forma determinada, las partes tienen libertad para exteriorizar su voluntad como consideren más conveniente. Y si prevé una forma específica, las partes pueden apartarse y optar por otra forma de exteriorizar la voluntad siempre que sea más exigente. ¿Qué cosa? No. Ahora, yo les dije que se Sí, llama no principio sé. de libertad de las formas. Escucho Y ruido si es el raro. principio, quiere decir que es una regla. ¿O Y están como toda regla, ¿qué comiendo tiene? viola o nada? Están cagando trompadas. ¿Casos particulares? No, pero Pipe no Más que es casos porque particulares, está con la cámara. No está ¿Qué comiendo. tiene que ver, boludo? excepciones. Es un ruido de cosas. El ¿Sí? micrófono. Claro, claro. Esta es Dije una que regla. un Todos chiste, tienen boludo. la auxiliar bien conectada. El principio de libertad de las formas Sí, es sí, un sí. principio, una regla, y como tal tiene excepciones. Las excepciones son básicamente dos. Por un lado, los casos en que, como ya les dije, se exige la forma escrita. Juega Argentina Hay negocios a jurídicos las para los 9. cuales la ley exige la forma escrita. Y sí. ¿Rige entonces el principio de libertad de las formas? No. La voluntad hay que exteriorizarla por escrito. Y si no, nos juntamos mañana sí o sí. Un ejemplo de Después la esto clase lo tienen en el termina 5:30 artículo temprano. 1618 del Código. Y bueno, y es una hora. 1618, Mañana no puedo, que sí, yo algo ya les estoy dije para recién. el sábado Los estoy. contratos, como Nos el juntamos contrato de mañana y el cesión, sábado. Dale, sí. deben hacerse Ya por me escrito. compensan todo lo que no se juntaron esta semana. Y el ¿Sí? sábado también, que está Si Ulises. yo quiero ceder Dale. Claro, obvio, porque un nosotros determinado nadamos en derecho, plata como no lo vos, puedo que salís ceder enojado todos los días. ni exteriorizar mi voluntad en forma Yo no verbal. dije salir de joda, yo Lo tengo que dije hacer por dar una escrito vuelta, porque así lo dice pelotudo. expresamente el artículo Ya, 1618. repíteme, boludo. Estamos a 3. Al margen de la excepción de exteriorizar la voluntad por Al revés, ahora escrito, sí hay plata. el segundo supuesto Claro, por de eso. excepción Bueno, al principio de la hay libertad de las plata, boludo. formas es el de la por escritura eso pública. hay que aprovechar ahora. Es decir, hay casos Salimos en mañana donde y la pasado. ley Alquilamos 2 mesas. no otorga un día. libertad de formas y Así que exige para ya tirar no la todo un sueldo escritura, en menos que de 2 sería la días, primera boludo. excepción, es decir, la forma escrita, sino que exige la escritura pública, con intervención de un escribano. ¿Cuál es el caso?
cuando la cesión, de la que les hablé recién, es una cesión de derechos hereditarios. Si yo quiero ceder los derechos hereditarios que tengo en la sucesión de mis padres, no puedo elegir la forma que yo quiera. No rige el principio de libertad de las formas, porque la ley me impone una forma específica, que ya ni siquiera es la escrita, La foto que sino que es la mandé escritura pública. Es decir, escrita, pero con intervención de un escribano público. Entonces, para pasarlo en limpio, la regla es el principio de libertad de las mencionaba. formas. Donde la ley no manda una forma específica, las partes eligen aquella que juzguen más convenientes. Donde la ley manda una forma específica, pueden optar por otra distinta que sea más exigente. Esto es el principio de libertad de las formas. ¿Es absoluto? No. Como regla, como principio, tiene excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones principales? Los casos en que la ley establece que obligatoriamente el negocio debe hacerse por escrito, o los casos en los que la ley establece que obligatoriamente el acto jurídico debe exteriorizarse por escritura pública. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Vos querías preguntar algo, Felipe? Sí, yo hasta ahora estoy hablando pavadas. Así que dale. Ah, ok. No. Una cosa es el contrato de cesión y otra cosa es la renuncia o la abdicación. No. En principio no. Pero la renuncia, lo vamos a ver, y no tiene nada que ver, pero igual te lo comento, es siempre interpretación restrictiva. Y los hechos que conduzcan a tener a una persona por renunciada de un derecho tienen que ser de alguna manera determinantes, en el sentido de no dejar ninguna duda interpretativa. Esto no lo copien porque no tiene nada que ver con la materia. ¿Sí? ¿Entendieron el principio de libertad de las formas y las dos excepciones principales? Forma escrita y escritura pública. Bueno, la exigencia esta de recurrir a una determinada forma puede estar establecida por distintas razones. Les repito, la exigencia de que se utilice una determinada forma puede estar prevista por distintas razones. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley impone a las personas exteriorizar su voluntad de una determinada forma, es decir, que no rige el principio de libertad de las formas, esto puede ser por distintas razones. Puede haber distintos motivos por los cuales la ley establece que no rige la libertad de las formas y que hay que recurrir a una forma determinada. En función de estos distintos motivos, ¿sí?, podemos clasificar las formas en dos clases o en dos grupos. En primer lugar, tenemos, esto es medio del latín, en primer lugar tenemos las denominadas formas ad probationem. A ver si anda. Yo soy un desastre con la tecnología. Si yo escribo algo en el chat, ¿lo leen todos? ¿O no lo lee nadie? ¿Lo leen? Sí, sí, sí. Bueno, así se denomina la primera clasificación de las formas, formas ad probationem. Como el nombre lo indica, se trata de los casos en los que las formas están establecidas al solo efecto de probar la existencia del acto que se celebra. Les repito, en el caso de las formas ad probationem, la exigencia de una determinada forma está establecida al solo efecto de probar el acto. Por lo tanto, el incumplimiento de la forma impuesta por la ley no afecta la validez del acto, porque la ley exige la forma solamente a los fines de la prueba del acto jurídico. Fíjense que yo les dije que de acuerdo a las razones por las cuales la ley imponía una forma determinada, podíamos hacer esta clasificación. Se la llama ad probationem porque la ley justamente exige la forma al solo efecto de probar la existencia del acto jurídico. Por lo tanto, la forma
¿hace a la validez del acto jurídico? No, la prueba. No, no. Si se incumple la forma, lo que me va a dificultar es probar que el acto existe, pero no va a tornar el negocio inválido. ¿Se entiende? Porque la ley, en las formas ad probationem, estableció un modo específico de exteriorizar la voluntad al solo efecto de probar el negocio jurídico. Perdón que interrumpa, ¿un ejemplo de esta? Un ejemplo lo tenés en el artículo 1188 del Código Civil, cuando habla de la locación de los bienes inmuebles o muebles registrables. ¿Qué es la locación? Para ponerlo en palabras que todos lo entiendan, el contrato de alquiler. Fíjense el artículo ¿Vos, Pipe, ya sos abogado y 1188, estás repitiendo con nosotros? mientras Marina se nos duerme. ¿No? Cada chabón no le Está alcanzó con bien, esto estudiar una vez y ya está la verdad que estudiando es un vuelta, ¿viste? embole. Estaba O sea, aburrido. Sí, No, no, no me duermo nada. Hay otras que son mucho más la- aburridas, así que ¿Sí? sí. Bueno, ya viene lo peor. Quédense tranquilos. 1188. El contrato de locación, le hace el contrato de Pipe, ¿sabes que alquiler, me hicieron una de demanda cosa penal? No me la vas a inmueble, como presentar sería vos, una boludo. casa, o mueble registrable, como sería un vehículo, debe ser hecho por escrito. Ah, estaba jodiendo que ¿Por qué me estamos hicieron una hablando de una demanda penal. No forma me ad querés representar probationem? vos ya que estamos. Porque el código no dice que si no se cumple la A mí forma me quieren escrita, dar la el negocio perpetua. ¿Vos me defendés, Pipe? es nulo, No, a vos te matamos el derecho. negocio es inválido. El código Pero mínimo simplemente dice negociame. que para un determinado O acto salgo libre jurídico, o alquiler unos de 5 una años de casa cárcel. No inmueble quiero la o de perpetua. una cosa mueble registrable, debe recurrirse a la forma escrita. El vago estaba aburrido Entonces, y es como dijo Mato. frente al negocio Darse vuelta jurídico, la carrera alquiler porque de un estamos ahí al inmueble, pedo. ¿estamos en Ah, presencia de un supuesto de libertad de formas es que en no el se que rige el acordaba bien principio de la libertad de las materia lo que formas? vio, entonces estudiaba de vuelta todo. Acá. Sí. No Ah, podía ¿sí? agarrar código civil ¿Yo puedo y celebrar el leerlo. negocio jurídico como se me canta la gana? No, decía de forma escrita. Dice de Decía de forma forma escrita. escrita, pero pese a eso no lo dejan inválido. Eso Ok, no. no importa, Ah, porque estamos viendo que es una forma de qué tipo. aprobación. A los fines de probar. Pero entiendan que son cosas distintas. Que la forma tenga una finalidad específica para la ley, probar el contrato, en este caso, probar el acto jurídico, no quiere decir que no haya forma impuesta. Hay forma impuesta. La ley no dice nada, la ley guarda silencio, la ley le deja a las partes el arbitrio de elegir cómo quieran celebrar el negocio de alquiler de una cosa mueble o inmueble. No, la ley impone una forma. De hecho, fíjense que es una excepción al principio de libertad de las formas que yo les dije. Es la primera excepción, la forma escrita. ¿Sí? Entonces, la forma está impuesta y por ende no rige el principio de libertad de las formas, porque la ley exige la forma escrita y no le deja a las partes la libertad de exteriorizar su voluntad como quieren. Ahora, como la ley no dice que el incumplimiento de la forma afecte la validez del acto, estamos en presencia de una forma ad probationem. Estamos en presencia de una forma establecida al solo efecto de ¿qué? ¿Qué? De probar el acto. No, ni De probar la existencia del acto. Este será vos, boludo. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la importancia de probar No, está bien, el gracias. acto? ¿Cuál sería la importancia? Vos celebrás un contrato de locación de un inmueble, de alquiler, ¿sí? El inquilino no te paga los cánones locativos, ¿sí? Y vos lo querés desalojar, o le querés cobrar la deuda de alquileres. ¿Cómo vas a hacer para demostrar que esa persona tiene un contrato de alquiler? Porque por ahí en la contestación de demanda invoca que el inmueble se lo prestaste, que celebraste un comodato de uso gratuito y que no te debe nada. O por ahí en la demanda dice que celebraste un contrato verbal ¿Qué tal? y que en realidad que te pagó anticipadamente 10 años de alquiler. Bueno, ¿Se entiende la finalidad práctica? Sí, se entiende. No es que vos no vas a poder probar el contrato, se te va a dificultar.
Entonces, las formas ad probationem tienen por objeto facilitar la prueba del negocio jurídico celebrado. Si yo exteriorizo la voluntad de acuerdo a lo que marca la ley, en un caso en el que no hay libertad de formas, porque me está exigiendo la forma escrita, me va a resultar más sencillo después probar la existencia del negocio jurídico que celebré. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí, gracias. De nada. La segunda forma se llaman formas ad solemnitatem. Ahí se los escribo. Así como probationem viene de prueba, solemnitatem tiene que ver con la solemnidad del acto. Es lo que me acabas de decir vos. Entonces, cuando las formas están establecidas ad solemnitatem, Y Pipe, que es a la tarde. el incumplimiento de la forma que prevé la ley sí condiciona la validez del negocio jurídico. Les repito, en las formas ad solemnitatem, a diferencia de las formas ad probationem, la forma no está exigida por una cuestión de prueba del acto, sino que la validez del acto ya va a estar condicionada a que se cumpla la forma impuesta por la ley. A punto tal que si no se exterioriza la voluntad de acuerdo a la forma que prevé la ley, en principio, el negocio jurídico o acto jurídico va a ser nulo. ¿Qué dice el artículo 1552 del Código? La forma. ¿Qué dice? Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de Cortemos ahí. prestaciones. Cortemos ahí. Donaciones de bienes inmuebles o muebles registrables. Yo quiero donar un inmueble o un mueble registrable. ¿Puedo exteriorizar mi voluntad como quiero? ¿Rige el principio de libertad de las formas? No. No, es por, Sí, Catalina, dale. no, iba a decir que es por escritura pública. Exacto. La ley prevé una forma específica, la escritura pública. Pero a diferencia de lo que vimos recién en el artículo 1188, en donde para el alquiler estaba prevista la escritura, y decíamos que la forma era ad probationem porque el código no aclaraba más, acá no solo hay una forma impuesta, que es la escritura pública, sino que además, ¿qué dice el artículo? Que si no se cumple con esa forma, si no se cumple con la escritura pública, ¿qué pasa con el acto celebrado? Queda nulo. No. Es nulo. Entonces, no estamos en presencia de una forma ad probationem, no estamos en presencia de una forma que la ley la imponga al solo efecto de probar el acto, sino que estamos en presencia de una forma que condiciona la validez del acto. O dicho al revés, la validez del acto está supeditada a que se cumpla la forma. Y si la forma no se cumple, el negocio es en principio nulo. ¿Entienden esto? Entonces, principio de libertad de las formas, cuando la ley no establece una forma específica, o cuando a pesar de que la establece, puedo recurrir a una más exigente. Excepciones a ese principio general, los casos en los que la ley exige que la voluntad se exteriorice por escrito, o que se lo haga por escritura pública, que es todavía más rígido, o está dotado de más formalismo, ¿sí? O de mayores garantías, porque interviene un escribano público. Ahora, de acuerdo a las razones por las cuales se establece la forma puede clasificarse en ad probationem o ad solemnitatem. Si la ley establece la forma a los fines probatorios del negocio, estaremos ante una forma ad probationem. Si la ley va más allá y exige la forma para que el negocio sea válido, vamos a estar en presencia de formas ad solemnitatem. ¿Hasta acá se entiende? Como ejemplo de las formas ad probationem, tengan siempre el artículo 1188, ¿sí?
el contrato de alquiler debe ser hecho por escrito, pero no dice la ley que si no se lo hace por escrito es nulo, entonces se supone que es al solo efecto probatorio. Y como ejemplo de las ad solemnitatem, en 1552, la donación de un inmueble tiene que ser hecha por escritura pública, y aclara la ley que si no se lo hace por escritura pública, el negocio es nulo. Entonces, la forma está impuesta por una cuestión de solemnidad, no por una cuestión de prueba. ¿Sí? ¿Qué artículo era de ad probationem? 1188. Sí, el mismo. Yo también. Gracias. (1188). Es un ejemplo de una forma probationem. ¿Por qué? Porque el artículo dice que los contratos de alquiler tienen que ser hechos por escrito. Y como no dice que si no se lo hace por escrito es nulo, se supone entonces, inferimos entonces, que es al solo efecto de la prueba. ¿Sí? Y que si no se cumple la forma, no es que el acto es nulo. Creo que en la bolilla o en el programa tienen después un punto que es clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos, de acuerdo a las formas, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Esto se relaciona con lo que vimos recién de formas ad probationem y ad solemnitatem. ¿Sí? Pero en principio tenemos dos grandes grupos. Después vamos a ver que el segundo grupo, a su vez, tiene una subclasificación. Pero, en primer lugar, podemos hablar de actos no formales y de actos formales. ¿Cuáles son los actos no formales? ¿Qué les parece? Los que se pueden hacer a través de formas orales. Más genérico. Si yo digo que es no formal, ¿qué quiere decir? Que no tiene formas. Que no hay formas previstas. ¿Qué principio rige? El de libertad. Ahora, esperen, no copien, Marina. Yo les doy una definición, quiero que piensen, dale. Yo les doy tiempo para que escriban después, pero quiero que lo razonen. Esto es razonamiento puro y nos vamos a sentir re bien y no tenemos que estudiar ingeniería ni cosas para las que no nos da la cabeza. Y nos vamos a crear grandes genios. Es muy satisfactorio todo esto. Lo hacemos por la autoestima, no por el derecho. Los actos no formales son aquellos para los cuales la ley, ahora sí copien si quieren, no prevé una forma determinada. Les repito, los actos no formales son aquellos para los cuales la ley no prevé una forma determinada. Por lo tanto, rige el principio de libertad de las formas y las partes pueden exteriorizar su voluntad como lo crean más conveniente. Entonces, actos no formales, aquellos para los cuales la ley no prevé una forma determinada. Rige el principio de libertad de las formas y las partes pueden exteriorizar su voluntad de la forma que juzguen más conveniente. ¿Cuál sería el primer ejemplo que les puse yo? Si yo quiero vender la computadora esta desde la que estoy dando la clase, no hay ninguna forma prevista. Entonces, la compraventa de mi computadora va a ser un acto formal o no formal. No formal. No formal. Así como les dije que estaban los actos no formales, les dije que estaba como contracara de ello los actos formales. La definición es muy sencilla. Los actos formales son aquellos para los cuales la ley justamente prevé una forma determinada. Entonces, respecto de estos últimos, de los formales, ¿rige el principio de libertad de las formas? No. Por lo menos no en toda su extensión, porque sí se puede recurrir a una forma más rigurosa. Pero el principio de libertad de las formas, entendido como elegir la forma que quiero, no. Entonces, les repito, los actos no formales son aquellos para los cuales la ley prevé una determinada forma de exteriorización de la voluntad. No rige el principio de libertad de las formas. Y dentro de esta segunda categoría, dentro de estos actos formales que tienen una forma prevista, existe una subclasificación, que es la que puede generar un poco de confusión. Los actos formales se subclasifican a su vez en dos grupos. Los actos formales solemnes
y los actos formales no solemnes. Les repito, los actos formales, los segundos de los que hablamos, aquellos para los que está determinada una forma específica y no rige la libertad de formas, se subclasifican en dos grupos. Actos formales solemnes, por un lado, y actos formales no solemnes, por otro lado. ¿Cuáles son los actos formales solemnes? Aquellos para los cuales el incumplimiento de la forma impuesta por la ley provoca la nulidad. El acto es formal, solemne, cuando, en caso de no cumplirse la forma que establece la ley para exteriorizar la voluntad, el acto es nulo. ¿Cuál sería el ejemplo que recién les di de acto formal solemne? El 1552. La donación de cosa inmueble debe ser hecha por escritura pública, y si no se la hace por escritura pública, la consecuencia es la nulidad. Entonces, ¿rige el principio de libertad de formas? No. La ley me dice escritura pública. ¿Estoy en presencia de un acto no formal? No, estoy en presencia de un acto formal. Y además, estoy en presencia de un acto formal solemne, porque el incumplimiento de la forma trae aparejada la nulidad del acto. Fíjense, atando una cosa con la otra, que podemos decir que en el 1552 tenemos un acto formal solemne y una forma ¿de qué tipo? ¿Ad probationem o ad solemnitatem? Solemnitatem. Ad solemnitatem. ¿Sí? Yo les dije que, así como estaban los actos formales solemnes, estaban los actos formales no solemnes. Y acá está un poquito lo más complicado de la clasificación. Los actos formales no solemnes son aquellos en los que el incumplimiento de la forma impuesta por la ley impide que el acto produzca sus efectos propios. El incumplimiento de la forma prevista por la ley impide que el acto produzca sus efectos propios, pero no es sancionada con la nulidad. Pero no es sancionada con la nulidad. Por lo que el acto celebrado, cópienlo y ahora les voy a explicar, vale, por lo que el acto celebrado vale, como un acto por el cual las partes se obligan a cumplir la formalidad impuesta por la ley. Les repito, en los actos formales no solemnes, el incumplimiento de la forma impide que el acto produzca sus efectos propios, pero ese incumplimiento no es sancionado con la nulidad del acto, sino que el acto vale como un acto en el que las partes se obligan a cumplir con la forma impuesta por la ley. ¿No es media contradictoria? ¿Por qué? Porque al principio dice que no cumple con las formalidades, pero al final como que tiene que cumplir. No. ¿Qué dice? Que vale como un acto por el cual ¿qué? Las partes se obligan a cumplir la formalidad impuesta por la ley. Vamos a verlo con ejemplos. ¿Qué tienen en común los actos formales solemnes y los actos formales no solemnes? El incumplimiento Que los de la dos forma. son
que los dos son actos formales. Es decir, los dos son actos para los cuales la ley prevé, ¿qué cosa? Una forma. Ahora, el incumplimiento de esa forma, en los actos formales, solemnes, ¿qué genera? La nulidad. La nulidad. ¿Qué pasa de acuerdo al 1555 si yo no realizo por escritura pública la donación de un inmueble? ¿Cómo es esa donación que hice en una servilleta de papel? Es nula. Es nula, lo dice el artículo. Es un acto formal, solemne. No solo hay una forma prevista, sino que el incumplimiento de la forma trae aparejada la nulidad. En los actos formales no solemnes, también hay una forma prevista. ¿El incumplimiento de esa forma trae aparejada la nulidad? No. No. Ahora, ¿el acto produce sin más sus efectos típicos, como si la forma fuese solamente ad probationem? No, tampoco. Pero vale como un acto en el que las partes se obligan ¿a qué? A otorgar la forma. ¿Cuál es el ejemplo? Volvemos a lo mismo. Cesión de derechos hereditarios, artículo 1618. Dice, la cesión de derechos hereditarios hay que hacerla por escritura pública. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se hace por escritura pública la cesión de derechos hereditarios? ¿Vale? ¿Como cesión de derechos hereditarios? No. No, no vale. Yo no puedo presentarme en la sucesión y decirle al juez, mire, cedí los derechos hereditarios, acá tiene este papel en blanco. El juez me va a decir, no, usted tiene que cumplir, ¿qué cosa? Con la escritura forma. pública, con la forma. Con la forma. La forma impuesta, que es la escritura pública. Ahora, la ley no dice que ese instrumento que yo tengo, que no cumple con la forma, equivalga a la nulidad del negocio. Por lo tanto, si bien ese papel, que no es una escritura pública, no vale como una cesión, tampoco es nulo. Pero vale como un instrumento por el cual las partes que celebramos la cesión nos obligamos a otorgar la forma correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy el cesionario al que se le transmiten los derechos hereditarios cedidos, porque pagué por eso, el hecho de que no se haya cumplido con la forma, porque la cesión se hizo en un papel y no por escritura pública, hace que ese negocio no valga como tal, pero me permite a mí exigirle al cedente ¿qué cosa? Que se haga por escribano público. Que otorgue la escritura pública. Entonces, en los actos formales no solemnes, estamos como en una especie de interregno. ¿Rige el principio de libertad de formas? No. ¿Puedo recurrir a la forma que yo quiera para otorgar el acto? No, porque es un acto formal. Ahora, ¿el incumplimiento de las formas genera la nulidad? No. Pero tampoco es irrelevante. No es que incumplo con la forma y el acto produce efectos. No, porque si no sería una forma al mero efecto probatorio. Ahora, el incumplimiento de la forma hace que el negocio no produzca sus efectos típicos. ¿Hay cesión de derechos hereditarios? No, porque no se hizo por escritura pública. Pero tampoco genera la nulidad, porque no lo dice el código. Pero sí hace que ese acto que se celebró sin cumplirse la forma, valga como un negocio o acto jurídico por el cual las partes que lo celebraron se comprometieron a cumplir con la forma prevista por la ley. Y entonces autoriza a cualquiera de las partes a exigirle a la otra parte que otorgue la forma correspondiente. Entonces yo lo voy a poder demandar por escrituración, si no quiere otorgar una de las partes la cesión por escritura. ¿Se entiende? ¿Es un negocio formal? Sí. ¿Rige la libertad de formas? No. Por lo tanto, si no cumplo las formas, ¿el negocio produce sus efectos? No, porque es un negocio formal. Tengo que cumplir con las formas. Ahora,
como no es formal solemne, el incumplimiento de la forma no se traduce en nulidad. Hace que el acto no produzca sus efectos típicos, pero produce otros distintos. ¿Cuál? El obligar a las partes a otorgar el acto en la forma en que corresponde. ¿Se entiende esto o no se entiende nada? ¿Más o menos? Sí, sí, ¿En se qué entiende, se entiende. manera, en qué Miren manera otro va a estar ejemplo. limitado? ¿Cómo? ¿En qué manera va a estar limitado? Para hacer sus actividades va a poder hacerlas libremente, ¿no? No entiendo. ¿Limitado Vos con diste el respecto a qué? ejemplo de un negocio, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Cuando Bueno, hablo de negocio jurídico, como sinónimo de acto jurídico. bueno, entendí mal Cuando yo entonces. hablo de negocio jurídico, hablo de acto jurídico, como puede ser, por ejemplo, un contrato, no negocio comercial. Por ahí se prestó, de ahí la confusión. Sí, sí, ¿Puede ser? me confundí por eso. Les pongo otro ejemplo. ¿Nunca escucharon hablar de un juicio de escrituración? La compraventa de un inmueble. ¿Cómo hay que instrumentarla? ¿Las partes exteriorizan su voluntad como se les da la gana? No, el boleto no basta justamente. Por ¿Cómo se escritura. hace? Escritura pública, ¿sí? Escritura pública. Y esa forma no está establecida al mero efecto de probar el negocio. Ahora, si no lo hicimos por escritura pública, ¿sí? ¿Quiere decir que el negocio no vale? ¿Que es nulo? No. Es un negocio que no produce los efectos típicos de la compraventa. No transmite el derecho de dominio, pero sí autoriza que cualquiera de las partes exija que se La cumpla con la formalidad. forma. Complemento de Y que entonces yo puedo demandar, si soy el comprador al vendedor, si soy el vendedor al comprador, lo puedo demandar ¿por qué? Por escrituración. Le puedo exigir qué cosa, ¿qué es demandarlo por escrituración? ¿Exigirle qué? Que cumpla con la forma. Que vaya a la escribanía y que otorgue la escritura pública, que es la forma que corresponde. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Tanto los negocios formales, solemnes, como los no solemnes, participan de la característica de que en ambos hay forma determinada, no rige el principio de libertad de formas. La diferencia es que en los no solemnes, el incumplimiento de la forma es igual a nulidad. Perdón, en los formales solemnes, el incumplimiento de la forma es igual a nulidad. Si no se cumple la forma, el negocio es nulo, no produce ningún efecto. Ahora, en los formales no solemnes, el incumplimiento de las formas hace que el acto o negocio jurídico celebrado no produzca sus efectos típicos. No hay compraventa si yo no hice escritura pública. Pero sin embargo tampoco es nulo. Ese acto celebrado sin cumplir las formas, porque no se hizo por escritura pública, sino que se hizo en una hoja de papel común, no vale como compraventa, no produce los efectos típicos de compraventa, pero tampoco es nulo. Vale como un acto por el cual las partes se han obligado a otorgar la forma que correspondía. Y entonces, de ahí se traduce la posibilidad de cualquiera de las partes de exigirle a la otra que cumpla con la forma que corresponde. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? ¿Los demás que tienen toda la pantalla en negro entienden todo? Sí, tengo una duda. Sobe Hart, María Delfina D, Juan Manuel M, Victoria Vittori, Matías Tolcatián. ¿Sí? ¿Seguro? Porque Sí. por ahí, al no ver, supongo que no me ven, ¿no? Porque no creo que estén ustedes a oscuras a propósito, viéndonos a todos nosotros y burlándose, mientras ustedes permanecen en el anonimato absoluto. Me imagino que todos tienen un problema con la cámara, ¿no? Yo tengo mala conexión, quiero ser sincera. Está bien. Profesor, yo tenía una duda. Entonces, ¿todas las formas ad solemnitatem son
son formales solemnes. Sí, yo diría que las formas ad solemnitatem, ¿sí?, son las que inspiran los actos formales solemnes. O dicho de otra forma, porque son clasificaciones distintas. Una cosa es clasificar a los actos según la forma, y otra cosa es clasificar a las formas según la razón por la cual la ley las prevé. Entonces yo invertiría lo que vos decís y diría que todos los actos formales, solemnes, es decir, aquellos para los cuales la ley prevé una forma específica y si no se cumple son nulos, ¿sí?, tienen una forma impuesta ad solemnitatem. Tienen una forma impuesta por razones de validez del acto. La ley impone en los actos formales solemnes una determinada forma por razones ad solemnitatem. O por la validez misma del negocio jurídico. ¿Se entiende? Como te invierto el razonamiento porque la premisa es el por qué la ley exige la forma. Entonces, en el negocio jurídico formal, solemnitatem, ¿hay forma determinada? Sí. Si no se la cumple, ¿hay invalidez? Sí. Entonces, de eso deduzco que la ley, en los negocios formales, solemnes, impone la forma ad solemnitatem. Impone la forma no por razones de prueba, sino por razones de la validez misma del acto. ¿Sí? Es hora de ser Pokémon. Tengo una duda. Sí. ¿Cuándo empieza a tomar efecto, digamos, a partir de qué fecha se tiene en cuenta este negocio jurídico? ¿A partir de la forma en la cual no se completó la formalidad y se lleva a cabo la formalidad? ¿O a partir de la segunda, cuando se hace formalmente correcto, cuando se termina? Bueno, tu pregunta es muy de laboratorio y el día que tenga que resolver una cuestión así lo voy a estudiar. En principio, te contestaría que el negocio jurídico queda perfeccionado con el otorgamiento de la forma correspondiente. Lo que vos preguntás puede ser muy trascendente, ¿sí? Porque quizás por ahí tenés una cuestión de, por ejemplo, qué ocurre con todos los gastos que devengó la cosa desde que se hizo el negocio sin cumplir las formas hasta que se obligó a la otra parte a que cumpla la forma y finalmente la cumplió. ¿Se entiende? Sí. Entonces, me parece que en principio el negocio jurídico propiamente dicho queda perfeccionado con la exteriorización de la forma. La diferencia está en que en un caso, en el formal solemne, el negocio no produce ningún efecto y queda ahí, atrapado en la nulidad misma, mientras que en el otro subsiste la posibilidad de que el negocio se perfeccione, obligando a la otra parte, compeliendo a la otra parte a otorgar la forma prevista. Ahora, me parece que el negocio no queda perfeccionado hasta que no se cumple con la forma. ¿Y por qué te contesto esto? Por razonamiento y lógica pura. Porque para que haya acto jurídico tiene que haber acto voluntario. Y para que haya acto voluntario, además de los requisitos internos, tiene que cumplirse el requisito externo. Y mientras no haya exteriorización de la voluntad del modo que prevé la ley, porque acá no rige la libertad de formas, no vas a tener un negocio perfeccionado. ¿Se entiende, Timoteo? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Vamos a Y yo tengo entrar a una analizar. pregunta Sí. también. O sea, ¿por qué yo, por ejemplo, como vendedor, no cumpliría con las formas sabiendo que después lo tengo que hacer todo de vuelta? Seguramente pasa un montón igual, pero... Mirá. O sea, ¿por una cuestión de evadir al escribano o qué? No. Podés tener, por ejemplo, a ver, este país tiene avatares económicos que son realmente insólitos, ¿no? Entonces por ahí lo que vale la propiedad un día, al otro día vale quizás muchísimo más, ¿sí? Y no te conviene desprenderte o cumplir el compromiso que asumiste de vender, ¿sí? Entonces yo te pongo el siguiente ejemplo. Suponete que vos vendés un inmueble en Palermo, ¿sí? Y te comprometés a otorgar la escritura pública y prevés un precio, ¿sí? Ahora,
Milanesa no, el, porque el no la comprador dividieron. paga una suma de dinero como principio de ejecución del contrato. Hecha por tu ¿sí? mamá. Sí, Y cuando no tiene corresponde precio eso. ir a Porque hacer con la puré, escritura pública 90 ensalada, días después, papa frita. para cumplir Con con lo la que formalidad venga, que está pero prevista para el milanesa contrato de napolitana compraventa, hecha por mi mamá, resulta que vos ya te está hecha del enterás cielo. que en la zona que corresponde Bomba al toca. inmueble que vos vendiste, modificaron el FOT y ahora se puede construir un ¿De edificio de qué? 8 ¿Con pisos. qué? ¿Con qué la Con lo acompañás? cual, el inmueble que vos Milanesa con vendiste milanesa. con una posibilidad de ¿Pero de qué? ¿De construcción carne? de, no sé, 4 Milanesa. ¿Menos de pisos, pescado o milanesa? hoy se puede edificar más y vale mucho más. Y ¿Esa entonces, por qué? la verdad que no querés perfeccionar el negocio jurídico. Querés Derecho que quede sin romano. efecto. Y no Con una concurrís pizca de formación a la político-jurídica. escritura. Y lo único que hay es un documento particular Son firmado carrascos, entre muchas gracias. privados sin intervención de un No, funcionario, creo que de un sí. escribano Milanesa público y que no fideos con vale milanesa. como escritura pública. Este puede ser un ejemplo No que falla. responde a cuestiones económicas. Yo he tenido casos en donde lisa y llanamente se había arrepentido de la compraventa. Nadie me preguntó, pero ¿Sí? me parece que le chupa un huevo, pero lo Entonces, digo. existen razones por las cuales Lo una de las ahorita partes sigue como puede seguido no, la hamburguesa. Pero la comida que Yo más disfruto puede comer no querer es Ya lo el sabía, shawarma. boludo. otorgar el instrumento que corresponde, Muy la forma que bien. corresponde. ¿Y qué Mismo más puede pasar en una disfrutas? sesión ¿Qué? de derechos hereditarios. Shawarma. Vos te Es la comprometís, que más vos disfruto comer cediste como los seguido. derechos hereditarios, ¿sí? Lo tenías que hacer por Pero no le escritura gusta pública. comerla. Él le gusta utilizarla de otra 1618. manera. No lo hiciste. No. Lo hiciste a través de un mero instrumento privado firmado por Bueno, particulares cuando sin queramos comer intervención de un shawarma. escribano. Porque no sabías, porque creíste que con eso era Bastante que vi. suficiente. No tenía que pedir Cuando el cedente, que es la persona a la que vos le cediste los derechos hereditarios en la sucesión de tus padres, suponete, Pero Ron es salto trolo. presenta la sesión en el juzgado, el juez le dice, mire, esto es un instrumento privado, Porque la sí. sesión esta no vale, usted tiene que Ah, otorgarla por bueno, escritura obvio. pública. Ah, bueno, Y cuando sí, se da vuelta y te pero dice, quería escuchar Marina, me tenés que ceder por escritura pública, vamos a la escribanía. Vos te das cuenta que en realidad Yo el pensé que era por patrimonio una que estás cosa nueva. cediendo era mucho mayor, porque resulta que apareció una cuenta en No hay por qué. Islas Saint-Gilles, Ah, no es porque. lindante con la de Cristina, que tenía tu papá con su secretaria de $2 millones. Entonces vos decís, no, che, pará. Yo ahora no quiero perfeccionar la cesión, porque resulta que el precio por el cual cedí los derechos hereditarios de mis viejos es bajo. ¿Entendés? ¿Sí? Te pongo ejemplos ridículos, pero la realidad supera la ficción de las cosas que ves en tribunales. Y a veces vos entendés el porqué. El porqué ¿Por qué? en su momento las No, partes porque- no otorgaron porque la forma que correspondía y por qué después una no la quiere otorgar. Y muchas veces no llegás a descular eso, O sea, vos, ¿sí? Ron, me Porque estás no tenés la llamando. información suficiente. No sé qué es, amigo. ¿Se Sinceramente entiende? no sé Es qué la, es. es la carne Con esos ejemplos. armenia, árabe, hecha Sí. en el trompo. Bueno, Sí, gracias. no, por nada. Creo que lo comí Eh, una vez mira, y era rico. Está bueno que pero pregunten y nunca- que participen, Creo porque, que solo lo qué sé comí yo, una a vez. Lo que veces quiera, cerdo. uno tiene dudas y no se anima y resulta que eran las mismas dudas La que mía tenía se el come otro, cordero. o a Sí. partir Ah, no de sé. la pregunta que uno hace y el ejemplo Sí, que pongo yo, por ahí la carne que terminan más de comí entender fue algo que cerdo, se había siempre. dicho. Siempre ¿sí? como que Lo mismo que cerdo. pasó Cerdo recién, sale siempre que no me jugoso, acuerdo no quién falla. había entendido Sí, sí, sí. que cuando Pero el que hablaba de más negocio disfruto hablaba cuando comí de es el de cordero. negocio como si fuera un Acá comercio, y tenés no el de negocio cordero es jurídico como carísimo. En sinónimo de Armenia acto te lo jurídico. regalan Así que el aprovechen a cordero, preguntar. boludo. Vas al supermercado y te dicen, no, llévate Lucas, un cordero ¿querés de preguntar A algo? mí me había quedado No. una pregunta un poco obvia por ahí, que es la escritura pública es lo más exigente que se puede recurrir, la forma más Sí, exigente. ahora vamos a ver, porque ahora vamos a entrar si tenemos tiempo, y si no, la clase que viene es toda de escritura pública. La escritura tiene que ver con lo que les voy a explicar ahora, ¿sí? Vimos entonces en qué consiste la forma, ¿sí? Ahorita ¿Qué tenemos es la temprano, forma del negocio podríamos hacer jurídico, el algo. concepto? Vimos el formalismo en el derecho, vimos el no, principio de Ron. libertad de formas, Por mí ¿sí? sí. Vimos que las formas pueden estar La impuestas única cagada es por derecho razones de romano. prueba, ad probationem, o por la validez misma del Yo acto, también. ad solemnitatem. 45. Y vimos Es también así, que de se acuerdo a la estira. forma, No, los boludo, negocios no pueden tiene ser, 45. los Sí, negocios igual termina jurídicos siendo o los 45, actos jurídicos tenés pueden razón. ser formales y no Sí, porque formales. arranca Y que a su vez los 4:45. formales pueden ser No, formales boludo, solemnes arranca y y formales no No, solemnes. cuarto. 4:45 y Ahora termina ustedes tienen que distinguir 6:45, se tres estira a las conceptos 7. que tienen que ver directamente No, con yo cómo tengo se va a anotado instrumentar un que negocio, ¿sí? esta Con la termina forma. ahí a las Porque 4. son tres ideas completamente distintas. Ustedes tienen que ¿Esta de distinguir ahora? el concepto de No, y documento media. del O concepto sea, de debería tomar y instrumento media.
y del concepto de siempre elemento o soporte material. Les repito, son 3 conceptos distintos que ustedes tienen que saber distinguir. Una cosa es un documento, otra cosa distinta es un instrumento, y por último, Yo igual no creo que me quede toda un la clase la que concepto viene porque diferente es el que ¿cómo es? corresponde al elemento o soporte tengo que ir a material. comprar Esto grips por la Alopa. paleta. de entrada parece revolado y no tiene Grips. mucha razón de ser esta distinción, pero ahora la vamos a terminar de entender. Cuando hablamos de documento, hablamos de una cosa producida por un acto humano, una cosa producida por un acto humano, que es perceptible por los sentidos de la vista y del tacto, y que se utiliza para probar un hecho cualquiera. Les repito, cuando hablamos de documento, o el concepto de documento lo podemos definir como una cosa producida por un acto humano que puede percibirse a través del sentido de la Bueno, vista Romer, o del hay que ver tacto qué dice el y que se correo. utiliza para probar un hecho Sí, cualquiera. la verdad que sí. Sí, ¿Vieron, por perdón, ejemplo? Sí. perdón. No entiendo como 3 conceptos de qué, como son 3. Son 3 ideas distintas. Ahora interrumpo a mi Perfecto. esposa. Ustedes, o sea, una cosa es un documento, otra cosa es un instrumento y otra cosa es el soporte material. ¿Por qué viene esta distinción? Porque ahora vamos a ver instrumento y vamos a ver la diferencia entre instrumento público e instrumento particular y vamos a ver la clasificación. Y en definitiva, los instrumentos son las formas que prevé la ley para exteriorizar la voluntad. Esto no lo copien por ahora. Pero Gracias. no podemos entrar a analizar la diferencia entre un instrumento particular y un instrumento público, ¿sí? Si no sabemos, primero, qué es un instrumento. Y no lo podemos distinguir del documento y no lo podemos distinguir del elemento material o el soporte, que son cosas distintas, ¿sí? Cuando hablamos de documento, técnicamente nos estamos refiriendo a eso, una cosa producida por un acto humano, perceptible a través del sentido de la vista o del tacto, y que sirve para probar un hecho, ¿sí? El instrumento, el segundo concepto, el instrumento, es una especie dentro del género documento. El instrumento es una especie dentro del género documento. Y por regla es escrito. Les repito, el instrumento es una especie dentro del género documento. Y por regla es escrito. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a matemática de conjuntos de la primaria o principio de la secundaria. Si este es el conjunto, documentos, ¿sí? Actos humanos perceptibles por la vista o por el tacto que prueban algo, dentro de este conjunto están los instrumentos. Porque los instrumentos son una especie del género documento. Y su característica principal es que por lo general, por regla, son escritos. Los instrumentos, ¿sí? Por último, el soporte material o el elemento material es justamente la materia con la cual está realizada el instrumento. El soporte material o elemento material es la materia con la cual está realizada el instrumento. Y esta materia, obviamente, varía en función del tiempo. ¿Cuál era el elemento material o el soporte material de los instrumentos en la antigüedad? ¿Había papel? La piedra. Papiro. En principio la piedra o las tablas de arcilla, como dice bien Francisco. Después el papiro, después el papel, y hoy tenemos directamente soportes digitales. Entonces, el soporte material o elemento material es justamente eso, la materia a partir de la cual está confeccionada el instrumento, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Originariamente podrían ser tablas de piedra o de arcilla, después los papiros, después el papel y actualmente el denominado soporte digital. Pero son 3 conceptos distintos.
Documento, que es más genérico y abarcativo, ¿sí? Instrumento, que es una especie de documento y que generalmente es por escrito, y soporte material, que es algo completamente distinto, que es aquello con lo que está hecho el instrumento. ¿Se entiende la diferencia entre estos tres conceptos o no? ¿De lo que está hecho el documento o el instrumento? Perdón, el instrumento. El instrumento. Porque el instrumento es el que está por regla realizado en forma escrita. El elemento soporte material es la materia con la cual está realizada el instrumento. Entonces, una tabla de arcilla, ¿sí? Un papiro, una hoja de papel o un expediente electrónico serían instrumentos, ¿sí? Pero el papiro en sí mismo, la tabla de arcilla o el soporte digital serían el elemento con el cual está hecho el instrumento, ¿sí? Ahora, ¿vieron alguna vez esos mojones que se usaban en la antigüedad para delimitar un país de otro? Que eran como unas piedras que marcaban los límites geográficos. Ahí estaríamos en presencia de un documento. Es una cosa realizada por el hombre, perceptible por el sentido de la vista o el tacto, que tiene por objeto probar algo, ¿sí? Probar que finaliza un país y comienza otro, ¿sí? No estamos en presencia de un instrumento, que es una especie dentro de ese grupo, ¿sí? Vamos a ver, ahora que definimos el concepto de instrumento, vamos a estudiar los instrumentos propiamente dichos. Y esto está directamente relacionado con una forma de expresión de la voluntad. Yo les dije que el instrumento, por regla, se realizaba de qué forma, o se hacía de qué manera. Escrito. Escrita. Entonces, vamos a estudiar los instrumentos porque tienen que ver con la forma escrita. Tienen que ver con la exteriorización de la voluntad por escrito. Esto no se me ocurre a mí, está en el artículo 286 del Código. El artículo 286 expresamente prevé, dice expresión escrita, y expresamente prevé: la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados. ¿Qué significa esto? Que por regla general, la forma escrita de expresión de la voluntad es a través de instrumentos. Cuando la ley habla de forma escrita como modo de exteriorizar la voluntad, esa forma escrita a la que se refiere la ley es ni más ni menos que el instrumento. Ahora, el propio artículo 286 establece una clasificación y nos dice que hay dos clases o dos tipos de instrumentos. Por un lado, los instrumentos públicos y por otro lado, los privados. No. Siempre hago esta pregunta porque sí. Particulares. Los particulares. Y ahora vamos a ver la diferencia, Timoteo. Pero la clasificación general es la que distingue entre instrumentos públicos e instrumentos particulares. Los instrumentos públicos son aquellos realizados por o ante un oficial público. Les repito, los instrumentos públicos son aquellos realizados por o ante un oficial público, que está facultado por el Estado para dar fe de los actos que realiza o que se cumplen en su presencia. ¿Cuál es la característica entonces del instrumento público? La intervención de un oficial público. Oficial público que está designado por el Estado y que da fe de lo que hace él o de lo que ocurre en su presencia.
¿Cuáles son instrumentos públicos? Todos aquellos que están enumerados en el artículo 289 del Código. Pero ¿cómo me doy cuenta yo, en líneas generales, si no tengo el código a mano, si estoy en presencia o no de un instrumento público? Sencillo. Tengo que verificar si intervino un oficial público. Es decir, si el instrumento fue realizado por o ante un oficial público, autorizado por el Estado para dar fe de lo que él hace o de lo que ocurre en su presencia. Un certificado de defunción expedido por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, o una partida de nacimiento, o un acta de matrimonio, son instrumentos públicos, porque interviene un oficial público, que es el oficial del registro civil. ¿Y da fe de qué? De lo que ocurre o de lo que pasa en su presencia. ¿Sí? Por ejemplo, de que concurrieron dos personas y tuvieron la pésima idea de casarse, y de que eran efectivamente esas personas, y que hasta fueron testigos. Él llevó uno y ella llevó 30.000. Pero digamos, estamos todos de acuerdo que un acta de matrimonio es un instrumento, porque es un documento escrito. ¿Y es un instrumento de qué tipo? Público, porque interviene un oficial público. Una escritura pública, otorgada por un escribano, a través de la cual el comprador y el vendedor celebran un acto jurídico, compraventa de un inmueble, es también un instrumento público. Porque interviene un oficial público, que es el escribano, que da fe de lo que hace o de lo que pasa en su presencia, que compareció tal día, en tal lugar, a tal hora, el comprador y el vendedor, que manifestaron uno su deseo de comprar y el otro su deseo de vender, que pagó el precio, que acordaron este precio, que entregó la cosa. ¿Se entiende? Son instrumentos públicos, porque interviene un oficial público designado por el Estado para dar fe de lo que realiza o de lo que ocurre en su presencia. Si yo tengo ahora una filtración de la pared del edificio lindero y quiero demandarlo por la humedad que tengo en la pared, puedo sacar una foto y presentársela al juez, pero también puedo contratar un escribano público para que venga y labre un acta notarial. Un acta en la cual deje constancia que el 2 de septiembre a las 16 horas se constituyó en mi domicilio, que tomó fotografías, que vio la pared con humedad, que acompaña las fotografías. Ese instrumento va a ser un instrumento público, porque interviene un escribano público, un oficial público designado por el Estado. ¿Cuáles son los que encuadran en la otra categoría? Los instrumentos particulares. Es muy sencillo. Todos aquellos que se celebran sin la intervención de un oficial público. Los instrumentos particulares son todos aquellos que se celebran sin la intervención de un oficial público. De acuerdo al artículo 287 del Código, los instrumentos particulares se subclasifican en dos grupos. Esto es muy sencillo, no van a tener problema. Los instrumentos particulares se dividen, de acuerdo al 287, en instrumentos particulares no firmados e instrumentos particulares firmados. ¿Cuáles son los instrumentos particulares firmados? Muy sencillo, aquellos que las partes firman. Por ejemplo, un contrato de alquiler. Por ejemplo, un recibo de pago. Estos instrumentos particulares, en los que obviamente no interviene un oficial público, pero que están firmados por las partes, son los que técnicamente se llaman, Timoteo, instrumentos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia no es entre instrumento público por un lado y privado. No. Instrumento público e instrumento particular. Esa es la clasificación. Dentro de los instrumentos particulares tenemos los no firmados y los firmados. Los firmados, aquellos que las partes suscriben, también se los llama privados. Es decir, que el instrumento privado es un tipo de instrumento particular. Es un instrumento particular firmado por las partes. ¿Se entiende o no?
Pero así como están los instrumentos particulares firmados por las partes, que los llamamos privados, como les dije, un recibo de pago o un contrato, están los instrumentos particulares no firmados, en los que no interviene un oficial público y además las partes no lo firman. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de instrumentos? ¿Vieron el cajero automático que les da un comprobante de la operación que hacen? Es un instrumento particular no firmado. ¿Vieron cuando van a Akihabara en el sale y se compran y salen con 300 bolsas? ¿Sí? Y les dan un ticket, sí, no conozco, y les dan un ticket que no firman, porque ahora con el tema de la pandemia y todo no se firma nada. Es un instrumento particular no firmado. Ustedes no conocieron, pero en una época vos te subías al colectivo y había una máquina a la que vos le ponías monedas y te daba un boleto. Ese boleto no está firmado, pero es un instrumento. ¿Qué instrumenta? El contrato de transporte. ¿Qué instrumenta el ticket de Akihabara? La compraventa de toda la nueva temporada otoño-invierno. ¿Sí? ¿Qué instrumenta el ticket del cajero? La extracción de dinero que hice, o la transferencia de dinero que hice. Son instrumentos. Son particulares porque no interviene un oficial público designado por el Estado, y en este caso no están firmados. Entonces son particulares no firmados. Si estuvieran firmados serían particulares firmados por las partes o también llamados instrumentos privados. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a dejar, es un embole esto, ya lo sé. No me pongan cara. Es lo que hay. La clase que viene vamos a empezar a hablar de instrumentos públicos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los requisitos de validez de un instrumento público y cuál es la fuerza probatoria que tiene el instrumento público, que es más importante que nada. Porque yo les dije que interviene un oficial público que da fe de lo que hace o de lo que ocurre en su presencia. No es lo mismo, yo les dije antes, que presente al juez fotos que saqué con mi celular y las acompaño al expediente, que acompañe un acta notarial, en la cual consta que un escribano vino a mi casa, extrajo las fotos, que eso concuerda con lo que vio, que fue ese día, a esa hora, que efectivamente se compareció o constituyó en mi domicilio. No es lo mismo. Esto tiene que ver, no copien nada por ahora, pero tiene que ver con la fuerza probatoria que tienen en especial los instrumentos públicos, y que viene de la mano de la intervención de ese oficial público designado por el Estado, que a veces es el oficial de un registro, ¿sí? Que otras veces es un escribano, y que en algunos casos también el secretario de un juzgado es de alguna manera portador de la fe pública. De hecho, el secretario del juzgado puede certificar copias, por ejemplo, cosa que el juez no puede hacer. Porque tiene esa facultad como la que tiene un escribano de ser depositario de la fe pública. ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren asesinarme? ¿Quieren cambiar de carrera? ¿No? Yo tengo una duda, Sí. porque recién dijiste en los instrumentos particulares firmados el contrato de alquiler, pero antes también lo habíamos visto que se hacía ante escribano. No, el contrato de, perdóname, De el locación. contrato de... Nada, de locación o de alquiler. No, lo que se hace ante escribano, o lo que debería hacerse, mejor dicho, por escritura pública, es la donación. Yo anoté... En formas aprobación, sí. ¿no? ¿Qué artículo Sí. era? ¿El 1188? 1188. El contrato de locación de cosa inmueble o mueble debe ser hecho por escrito, no por escritura pública. Ojo con eso. Acordate, Marina, que yo dije que al principio de libertad de formas había dos excepciones. Cuando la voluntad debía exteriorizarse por escrito y cuando debía exteriorizarse por escritura pública. Son dos cosas distintas. Por escrito, típico caso, contrato de alquiler. Lo firmo yo y lo firmás vos. No hace falta que intervenga un escribano. Por escrito quiere decir, en papel, suscripto por las partes. No quiere decir con la intervención de un escribano. Vas a ver igual que es común que en los contratos de alquiler muchas veces interviene un escribano al solo efecto de certificar la firma. Ahí no hay un instrumento público, porque estás en presencia de un instrumento particular con firma certificada.
pero no hay un instrumento público. El escribano no da fe, salvo de que las firmas son de esas personas. Es lo único que hace. ¿Cuál era tu pregunta? No, o sea, me quedaba esa duda, o sea, cómo podía estar, pero ahora ya entendí. Como O sea, que era por escrito, no como por que- escritura pública. Ok, no. El contrato de locación o de alquiler no tiene que hacerse por escritura pública, tiene que hacerse por escrito. ¿Qué quiere decir? ¿Lo podés hacer verbalmente? No, porque hay una forma. ¿Podés recurrir a la escritura pública si querés? Sí, porque es más solemne, más rígida, más exigente, pero no estás obligado. Entonces, es un típico caso de instrumento particular firmado, porque no requiere la intervención del oficial público, pero sí debe hacerse por escrito y con la firma. ¿Sí? Sí, gracias. Ojo, no confundir que sea por escrito a que sea por escritura pública, son dos cosas distintas. La escritura pública obviamente es por escrito, pero además con la presencia de un escribano. Si es solamente por escrito, es en papel suscrito por las partes, no con la intervención de un Muy bien, y con funcionario el- u oficial público con como el podría feedback. ser un escribano. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No más? Bueno, perdón por quemarles la cabeza. Es así esto. Ármense de paciencia. Si después les queda alguna duda, lo vemos la clase que viene. La clase que viene igual, todo lo que tenía pensado dar hoy, no lo llegué a dar, pero preferí que avancemos de a poco y que se entienda, ¿sí? Antes que llenarlos de información y que queden con la cabeza plana, ¿sí? Cualquier cosa, la clase que viene vamos a retomar, vamos a terminar de ver instrumento público y esto que les dije, cuál es la fuerza probatoria, cuál es la importancia que tiene el instrumento público, y después vamos a empezar a ver escritura pública. Y ya la última clase de este grupo de 3 vamos a ver instrumento privado, que es bastante más sencillo. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana, pórtense bien. Igualmente, Gracias. adiós, profesor. Chao, gracias. Cuídense, Igualmente. por favor. Vamos a fumar falopa. Ah, Uy. Amigo, casi lo vi. Todavía no había puesto salir, ya te iba a responder, sí, amigo, vamos. No, apreté como 3 veces el cosito de salir y no salía, boludo. Yo ya te estaba por responder, sí, amigo, vamos. Ah, conche mío. Encima solo quedamos Pipe, otro más, el profesor y yo. ya está, no la Y contábamos sí. ni en pedo. Eran ustedes dos fumando falopa. ¿Te imaginas que el profe me decía, bueno, ¿dónde pinta? Vamos. Me sumo Vamos. yo. Tierra al pedo total. ¿Total? Total con las pelotudeces que diga acá. Sí, ya está. Imagínate tener un profesor que sea así, boludo. Imaginable. Y el Matoca debe estar o se mutió o debe estar jugando al GTA o durmiendo, corta. Me dijeron que tenían que entrar al LOL. No sé si ya lo hicieron. ¿Viste? No, sí, no Y yo importa Nara dónde me